Bueno, gracias a todos por continuar aquí en este estudio de filosofía de la ciencia. Hoy analizando el texto de Antonio Lafuente sobre la imagen cambiante de los científicos. Vamos a hablar ahora en esta segunda parte de democracia y ciencia. La pregunta inicial es: ¿qué imagen han tenido los intelectuales acerca de su papel en la sociedad? Entonces vamos a mirar cuál ha sido esa imagen en inicialmente tres periodos importantes de la historia. Primero en la Edad Media, segundo en el Renacimiento y luego en la Ilustración. En la Edad Media, el intelectual se creía depositario de un saber que debía ser depurado permanentemente. Según este periodo, la tradición era el reposorio de toda sabiduría y el intelectual debía esforzarse por preservarla. El caso típico, por ejemplo, el de Santo Tomás de Aquino, que era verdaderamente un depositario del saber de la época. Ya en el Renacimiento vamos a encontrarnos con unos intelectuales que debían intentar una visión holística de todo saber, es decir, una cosmovisión que fuera capaz de integrar lo profano y lo sagrado, que fuera capaz de integrar lo natural y lo teórico, y en síntesis que fuera capaz de integrar un sistema unitario de principios. Tal es el caso de Giovanni Pico de la Mirandola, el verdadero prototipo del Renacimiento, un hombre con una sabiduría omniabarcante o con un conocimiento holístico, ¿no? Como ya lo habíamos analizado en un video que hicimos sobre Giovanni Pico de la Mirandola. Y la otra época es la época de la Ilustración, donde el intelectual se sabe a sí mismo o se ve a sí mismo como un educador de la colectividad, como un ser, como un intelectual que combate o que debe combatir los prejuicios, las supersticiones y los errores populares, y como un emancipador del oscurantismo a través de la luz de la razón metódica e instrumental. Tal es el caso de Juan Jacobo Rousseau. Pero estas ideas tan interesantes que tenían los intelectuales de ellos mismos, en últimas no les fue tan bien, es decir, muchas cosas fueron cambiando con el paso del tiempo, especialmente con los procesos revolucionarios que acabarían con el antiguo régimen. Después de estos procesos revolucionarios, que en últimas terminó siendo para ellos una persecución, pues los llevó a que se replegaran, a que se tuvieran que replegar a espacios menos públicos, a que fueran vistos por la sociedad, porque así lo decían las autoridades de la época, como un peligro, no por sus ideas revolucionarias justamente, y por supuesto fueron brutalmente perseguidos. Entonces es el caso, por ejemplo, de Antoine Lavoisier, padre de la química moderna, quien cuando fue arrestado, sus defensores mostraron todas las contribuciones que él como científico había hecho a la humanidad, ¿cierto? Para ver si esto de pronto ablandaba un poco el corazón de sus jueces. Pero el presidente del tribunal dijo estas palabras que demuestran pues el lugar en el que habían caído los intelectuales de la época. La república no precisa ni científicos ni químicos. No se puede detener la acción de la justicia, como quien dice, nos importa un pepino a ustedes los científicos, suerte, lo que tenemos que hacer lo vamos a hacer, sin importar quiénes sean ustedes, ni el aporte que hayan hecho a la sociedad, ni mucho menos. Fue guillotinado finalmente en el año 1974, cuando tenía apenas 50 años. ¿Ah? El padre de la química moderna, un dato pues muy triste en la historia de la humanidad, tanto que el matemático francés Lagrange dijo: ha bastado un instante para cortarle la cabeza, refiriéndose a Lavoisier,
pero Francia necesitará un siglo para que aparezca otra que se le pueda comparar. Pasando al otro lado del continente europeo, o al otro lado del Atlántico más bien, nos vamos a encontrar con el caso de el sabio Francisco José de Caldas, o el sabio Caldas. Se dice que acá, en este lado, en Colombia, cuando escuchó la sentencia que se le estaba profiriendo, la sentencia de muerte, pidió clemencia a Pablo Morillo, y Pablo Morillo, el pacificador, el que estaba dirigiendo pues la reconquista española, Pablo Morillo respondió a la súplica. Eso, digamos, repito, es lo que se dice en algunas fuentes, que Pablo Morillo le respondió: España no necesita de sabios. Entonces fue fusilado por la espalda en el año 1816 por toda esta agitación política que se estaba viviendo en el mundo. Entonces el científico o el intelectual va a asumir un papel más moderado, se va a consagrar la búsqueda de la verdad y se va a proteger de las insinuaciones políticas, algo realmente difícil, ¿no? Entonces llegamos al siglo XIX. El siglo XIX pues es el siglo donde aparece el positivismo, el auge del positivismo con la figura del filósofo Augusto Comte. Es una etapa dominada además por el paradigma de la física y de la ciencia exacta, y en esta época del siglo XIX se va a idealizar la práctica científica. ¿En qué sentido? En el sentido de que se va a pretender, es una pretensión, se pretende sustraer al científico del mundo y lo pone como en una parte, aislado de toda ideología o creencia, es decir, que el científico hable objetivamente y no subjetivamente, que no hable presa de sus emociones o que no hable presa de sus ideas, de su idiosincrasia, de su cultura, sino que hable como aislado de todas estas cosas, sustraído de todas estas cosas que hacen parte de su realidad y que hacen parte de su ser más íntimo. Entonces, cuando se pretende eso, pues se está formando una imagen idealizada del científico y, por supuesto, de lo que es la ciencia. Entonces, además de esto, se separa la ciencia de la técnica, es decir, se separan las ideas de la aplicación. Y así se van a consolidar en la historia dos roles. Primero, el de los científicos, que van a ser como los catedráticos, ¿verdad?, como los sacerdotes oficiantes de la verdad. Y por otro lado, el de los técnicos, como el del ingeniero saint-simoniano, ¿no?, que es como el nuevo héroe de la sociedad industrial. Pero ¿quién es el ingeniero saint-simoniano? Bueno, recordemos que Saint-Simon fue un filósofo positivista que propuso la reorganización social que dejará atrás el antiguo régimen para que las necesidades de la clase trabajadora fueran satisfechas, en la cual los industriales, es decir, los científicos y los artistas, debían ser los dirigentes y no los ociosos como los curas, como los nobles y como los explotadores. El mundo debe ser administrado, debe ser dirigido por los industriales, ¿verdad?, que son los científicos y los artistas. ¿Por qué? Porque son los que de verdad hacen, porque los que de verdad producen, y no la clase ociosa que históricamente ha dirigido a las sociedades según Saint-Simon. Este ingeniero saint-simoniano es un hercúleo personaje capaz de cambiar la geografía del planeta, como ocurrió cuando construyeron el canal del Suez por el ingeniero francés Fernando de Lesseps, que permitió ese canal, la comunicación entre los mares Mediterráneo y Rojo, y que acortó pues la distancia para recorrer estas latitudes, para llegar de Europa hasta el Oriente. Luego llegamos al siglo XX y bueno, el siglo XX es un siglo bastante interesante porque es el siglo de las grandes guerras, y el siglo XIX es el siglo de las grandes revoluciones. El siglo XX
es el siglo de las grandes guerras. Para este caso, por las circunstancias, pues había que replantear todo. Los científicos se van a ver implicados en políticas nacionalistas. Por ejemplo, vamos a encontrar un texto muy interesante que se titula Los científicos de Hitler, escrito por John Cornwell. Y en este libro, pues él va a hablar acerca de eso, ¿no? El papel de los científicos en la Alemania nazi. Entonces, por ejemplo, en el apartado 4 va a hablar acerca de los científicos del gas tóxico, en el 5 de la ciencia de la higiene racial, en el 6 de la eugenesia y de la psiquiatría, en el 10 de ingenieros y fabricantes de cohetes, en el 26 de la ciencia del exterminio y en el 27 de los químicos del demonio, por mencionar algunos de esos apartes donde se trata de los científicos al servicio del poder nazi. También en la revista Historia y Vida, en número 472 de julio de 2007, se incluyó un artículo sobre la ciencia de Hitler, cerebros al servicio del Tercer Reich, por la periodista Anabel Herrera. Según ella, el físico y matemático alemán Max Planck, fundador de la teoría cuántica y premio Nobel de Física en 1918, tratando de advertir a Hitler de que su decisión de expulsar a los judíos que trabajaban en la administración pública conllevaría la pérdida para Alemania de destacados físicos, químicos, biólogos y matemáticos, obtuvo la siguiente respuesta de Hitler. Dice él: si la ciencia no puede prescindir de los judíos, prescindiremos de la ciencia durante unos años. Por todo esto, por todas estas circunstancias en las que se vieron involucrados los científicos del siglo XX, pues había que replantear su rol y sus funciones y su naturaleza. Los científicos se vieron implicados en políticas nacionalistas, participaban en investigaciones con repercusiones bélicas, saboteaban el internacionalismo científico. Ya no serían los científicos la imagen de Prometeo. Recordemos que Prometeo es esa figura de la mitología griega, portador de la sabiduría, de la ciencia, del fuego para los hombres, y en últimas de la rebeldía contra el status quo, porque la rebeldía de Prometeo fue nada menos que contra Zeus, ¿no? Ya no serán entonces ellos el Prometeo de la sociedad, capaces de prometer un nuevo milenio, un reino de progreso y bienestar. No serían capaces de desempeñar ese papel. Entonces, ¿en qué se ha convertido el científico del siglo XX? ¿Cuál es el rol y cuál es el papel que va a entrar a asumir? Bueno, para comprender un poquito el quehacer del científico, es importante retomar la teoría de Gramsci del intelectual orgánico. Recordemos que Antonio Gramsci es un filósofo italiano marxista. Esta teoría puede ser aprovechada, según Antonio Lafuente, para entender el nuevo rol que va a proponérsele al científico. Entonces, para Gramsci, los intelectuales son los formadores de conciencia o revolucionarios, son los que interpretan al pueblo trabajador y expresan sus necesidades, pero además son los que deben ayudarle al pueblo a organizarse para defender sus derechos. Contra esta idea de considerar la ciencia como actividad intelectual, Weber, la Escuela de Viena, Mannheim apuestan por un estatuto único para ella. La idea es reconstruir los ideales civilizatorios y humanitarios de la Ilustración a partir de la ciencia, de su compromiso con la verdad y de su devoción al método. Así, la ciencia sería entonces, para Merton, un modelo de comportamiento democrático y para Polanyi un modelo de comportamiento liberal. Pero en síntesis, ¿qué era la ciencia para estos influyentes sociólogos? Veamos. La ciencia es entonces una institución social organizada como una comunidad internacional comprometida en una empresa común, que es buscar la verdad. Todos comprometidos con los siguientes valores:
Primero, escepticismo organizado, es decir, todo debe ser comprobado. Segundo, desinterés, es decir, nadie busca su propio beneficio. Tercero, universalismo, es decir, esa separación importante entre el sujeto y el objeto. Y cuarto, comunismo, el trabajo es público y compartido. Con todo esto lo que se busca en últimas es la autonomía de la ciencia y del quehacer científico. La ciencia entonces es una actividad que históricamente había sido condicionada por las expectativas sociales del entorno. Los marxistas y los funcionalistas estuvieron de acuerdo en esto y dijeron que era incuestionable la relación científica con el entorno o del científico con su entorno. Es decir, no se puede separar al sujeto de su entorno, ni siquiera se puede separar de esa relación que establece con el objeto de estudio. Ahora el centro de gravedad de los estudios sobre la ciencia va a ser el problema del cambio científico. Vamos a tomar aquí entonces un poco las ideas de Thomas Kuhn, físico, filósofo e historiador estadounidense del año 1922, quien escribió una obra maravillosa de la ciencia llamada La estructura de las revoluciones científicas. En este texto nosotros vamos a encontrar las siguientes ideas de Thomas Kuhn. Según él, cuando dos paradigmas entran en conflicto, es imposible encontrar un experimento crucial que permita a los científicos discriminar el verdadero del falso. Esto se debe a que no hay una completa independencia entre teoría y experimento, sino que por el contrario, cada experimento está comprometido con el paradigma del que deriva, lo cual le impide ser crucial. Los experimentos no son más entonces que teoría hecha de otra manera. ¿Cómo se comportan los científicos en este supuesto conflicto de paradigmas del que nos habla Thomas Kuhn? Pues según los kuhnianos se van a comportar irracionalmente. ¿Cómo así? Es decir, nunca tienen evidencias completas e indiscutibles para tomar partido sobre uno de los dos paradigmas, para decidirse por uno de los dos paradigmas. A veces optan por alternativas contrarias a la evidencia. Y esto es realmente algo cotidiano, como se va a mostrar con los siguientes ejemplos. El primero es el de Lord Rayleigh del año 1886, el científico más reputado en Gran Bretaña, que remitió un artículo a la Asociación Británica para el Progreso de las Ciencias, pero no lo firmó, sino que lo mandó anónimo. Como llegó anónimo, fue rechazado. Al ser rechazado, Lord Rayleigh lo reenvió nuevamente para ser revisado y esta vez sí lo firmó. Claro, cuando vieron la firma, ahora sí lo aceptaron. Esto también le ocurrió a su hijo Lord Rayleigh, pero en sentido contrario, cuando envió una memoria a la Royal Society para que fuera revisada en el año 1947 y fue inmediatamente aceptada por temor a que se repitiera el incidente con su padre. Aunque ninguno de los científicos estuvo de acuerdo o creía en la veracidad de ninguno de los experimentos que soportaban las conclusiones. Este caso no es excepcional. Hay otros de los que Antonio Lafuente hace memoria. Por ejemplo, las amargas experiencias que vivieron Mendel y Wegener. Mendel con la teoría sobre la herencia genética y Wegener con la teoría sobre la deriva continental. Ambas teorías fueron ignoradas por proceder la primera de un oscuro monje y la segunda de un modesto meteorólogo, que no tenían credenciales en sus campos, ni en biología ni en geología, y que luego pues ya sabemos que son teorías exitosas, pero que fueron rechazadas porque provenían de personas que no tenían pues ningún reconocimiento académico para la época.
Lo contrario también se ha presentado en el año 1962 con el tema de la poliagua, que fue propuesta por el químico ruso Nikolai Fedyakhin. Y también en el año 1903 con la supuesta teoría de los rayos N, formulada por el físico francés René Blondeau. Ambos casos fueron refrendados por decenas de científicos, aunque luego se demostró que ninguna de las dos teorías era cierta. No había evidencia científica y simplemente se estaban interpretando mal los datos observables. Otro caso también es el de Mitchell, el bioquímico Nobel del año 1978, después de que sus ideas fueron ignoradas y ridiculizadas durante más de 20 años. ¿En qué consistió su innovación? Bueno, él había propuesto para el proceso por el que las plantas y algunas bacterias convierten luz en energía, no la interpretación ortodoxa de la naturaleza química, sino una heterodoxa explicación física. Ya sabemos que su teoría finalmente fue aceptada y fue premiado con un Nobel en el año 1978. Y tal vez el caso más dramático del que vamos a hablar es el de Barbara McClintock, una genetista cuya prestigiosa carrera académica y experimental fue truncada cuando en 1951 propuso el descubrimiento revolucionario de que los genes pueden trasladarse de un cromosoma a otro. El conservadurismo inherente a la ciencia actuó en este caso de forma fatal, pues ella fue marginada por su osadía durante un cuarto del siglo, hasta que en el año 1983, cuando ya tenía 81 años, fue galardonada también con un Nobel. Entonces, para cerrar este capítulo o esta segunda parte, pues varias conclusiones. Primero, que con todo esto se evidencia lo falible que es la ciencia y los científicos. Segundo, con esto se quiere matizar esa imagen del científico como una persona distante y venerable, y se quiere también acabar o desterrar la adoración a este becerro cubierto de oropeles y autosuficiencia, como lo fue en el siglo XX la idea del científico objetivo, puro, incólume, ¿verdad?, aislado de su contexto, de sus emociones, de su idiosincrasia. No, la idea que se está consolidando aquí es la de un científico humano lleno de errores, una ciencia como una creación de la cultura humana que tiene vacíos, que también comete errores, ¿verdad?, y que está en continuo mejoramiento. Bueno, con esto cerramos entonces esta segunda parte. Muchas gracias, nos vemos en la tercera parte. Chao.